Miren este video que está bastante fuerte. Esto es un video viral para los números de este canal y también para mis números, que este canal es bastante pequeño todavía. Lo primero que les voy a pedir es que se suscriban a Swing Completo si les gusta el béisbol y si son admiradores de Julita Ocendi. Todos los cubanos saben quién es Julita Ocendi. Vamos a escuchar sus palabras. En cualquier parte del mundo, en cualquiera, fíjate, tú te jubilas y con la excepción de grandes figuras, digamos, de la pelota, del baloncesto, del fútbol, en Europa y América fundamentalmente, pues pasas a ser un jubilado. Pero ese jubilado que se retira de un deporte profesional, o ese médico que se retira de ser médico, o ese abogado que no quiere más litigio, por toda su vida estuvieron cobrando un salario y tienen un retiro súper decoroso o son millonarios. En este país... Bueno, a ver, vamos a hacer aquí la primera pausa. Estamos hablando obviamente de sistemas económicos y políticos diferentes, ¿no? Ese deportista y ese médico siempre cobraron lo que debían cobrar. No es como en Cuba, por ejemplo, que el médico cobra 25 o 30 dólares al mes. Los salarios de un médico rondan los 4.800, 5.000 pesos cubanos. Puede que haya médicos que cobren un poco más, pero no va a ser mucho más. Y los deportistas es una cosa similar. Vamos a seguir escuchando lo que dice Julita para poder dar más detalles de por dónde es que ella viene. Tú puedes haber trabajado como una bestia, como es mi caso. Una bestia no, 2, 3 bestias. Yo llegué a trabajar días y días y días sin descanso. Yo llegaba así a los cubículos de edición y a lo mejor los 3 cubículos de edición tenían cosas mías. Iba de un editor para otro. Eso lo hice yo. Vamos a empezar aclarando quién es Julita Ocendi. Es una personalidad en la televisión cubana, es una figura pública muy conocida por todos en Cuba, muy querida por todos los cubanos, porque fue mucho tiempo el que la estuvimos viendo en televisión en cada evento deportivo, no solamente en Cuba, sino también fuera de Cuba. Una persona que realmente trabajó como una yegua, como decimos nosotros aquí en Cuba. ¿Qué pasa? Que ella ahora se queja porque los ingresos que está percibiendo quizá no le alcancen, como no le alcanza a ningún cubano. ¿Y qué sucede? Que este tipo de actividad que ella hacía, como muchas otras en Cuba, solamente se puede ejercer cuando uno está afiliado al gobierno. Si usted quiere ser un deportista en Cuba, usted no puede ser deportista independiente. Si usted quiere ser médico en Cuba, usted no puede ser médico independiente, a no ser que lo haga por la izquierda, y eso es una ilegalidad que le puede costar multa, cárcel e incluso que le quiten el título. En el caso de los médicos. En el caso de los deportistas, una de las pocas opciones que tienen es largarse de Cuba. No hay muchas otras opciones. Yo me siento identificado con lo que ella dice de los cubículos de edición. Ya les digo, ella trabajó en muchos programas televisivos, porque yo mismo edito mis videos. Yo me grabo, me edito y hago todo yo solo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Julita trabajaba para el Estado cubano. Cobraba el salario que le pagaba el Estado. Como mismo los deportistas cobraban lo que le pagaba el Estado o les paga el Estado aún. Y como muchos otros trabajadores viven de salarios estatales. ¿Para qué? Para que te declaren, te tiren al ostracismo. ¿Dónde estaba René Navarro? ¿Dónde estaba René Navarro? Lo que ahora, gracias a Dios, a alguien se le ocurrió llamar a René y darle lo que merece. Bueno, René Navarro es otro comentarista deportivo. Ese es el ejemplo que ella está poniendo. Parece que la entrevista es vieja. De la manera que se refiere a él, parece que es una entrevista vieja, aunque en este canal sale como algo nuevo. Dice, Julita Ocendi volvió a hablar, en mayúscula. Bueno. Caballero, yo le hice una entrevista para Cibercuba a René Navarro, cuando no estaba la inflación esta. Cibercuba, para los que no conocen, es un medio de prensa independiente radicado en España. Pero es un medio que muestra noticias de Cuba, noticias que no se muestran en el Granma, noticias que no salen en el noticiero. Tiene mucha gente trabajando en Cuba
La mayoría de manera anónima, como es lógico. Ahora hay una ley para perseguir el periodismo independiente, que eso en Cuba está prohibido, el periodismo independiente. Y entonces, Cibercuba, yo diría que es de los medios de noticias sobre Cuba, no oficiales, yo diría que es el principal. Nuevamente, radicado en España, cobra sus ingresos a través de AdWords o AdSense, ya saben, la publicidad de Google. Así es como ellos reciben sus ingresos. Y les digo, es un medio de prensa muy grande. Y a Iván López, por ejemplo, y lo que cobraban, porque todavía mi sueldo era decoroso hasta cierto punto en comparación con el de ellos. Ahora no hay decoroso ninguno. Como un hombre que tiene tantísimas olimpiadas, que ha puesto el nombre de Cuba en los universos, va a ganar 1,000 pesos. Bueno, esto es una cosa normal. Esto siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Siempre. Muchas glorias deportivas de Cuba han muerto en la miseria. Atletas que han ganado olimpiadas incluso viven en la miseria. Otros han muerto en la miseria. No va a ser el primer caso que ella está denunciando aquí. Ella lo hace de forma general, pero han habido otros casos que sí se han hecho denuncias formales con nombre y apellido. Ella claramente no va a decir nombres para no involucrar a esos atletas, ¿no? Para que no tengan problemas. Pero es así, porque de lo que ganaban esos atletas en las Olimpiadas, del dinero que en teoría debería ir para esos atletas, no se le daba a los atletas, se le daba una mensualidad. Una mensualidad, supongo yo que por X cantidad de años, porque son informaciones que no son públicas tampoco. Como mismo no es pública la deuda externa de Cuba, hay cosas que tampoco son públicas, como este tipo de cosas. A los deportistas se les daba una mensualidad. Si hay algún deportista viendo este video, por favor, que nos dé la explicación completa allá abajo. Si no, yo con su debido tiempo me encargaré de averiguar todo esto y explicárselos quizá en un video más adelante. Vamos a seguir escuchando a Julita. Cubanos, por Dios. Y entonces así es con todo. No es Julián Villar, son todos. Somos todos. Porque no te voy a mencionar el nombre porque no quiero perjudicar a nadie. Pero aquí hay grandes atletas que de qué viven, macho. O se casaron con un extranjero, o pusieron una paladar, o tienen un hotelito. Por Dios, tú te ves atletas de renombre cubano, pero vendiendo huevos por la calle. Tú sabes que esto es el cerro, ¿no? Tú sabes, ¿no? El cerro tiene la llave. Vendiendo huevos por la calle. Ahora no hay huevos. Pero bueno, cuando hubo huevos. Es triste, de verdad. Y es muy triste, ¿eh? Y eso se permite en un país donde dicen que el Estado no es fallido. Si esto no es fallar, que se estén yendo millones de muchachos de la edad de ustedes tres por esos volcanes. Ya, Julita, si eso no es fallar, de la disidencia. yo no sé qué cosa es fallar. Ay, Dios mío. ¿Cómo ha cambiado Julita, familia? ¿Qué cambiado Julita? En el sector privado se gana más, pero así todo no alcanza. La vida en Cuba está cara. Hay cosas en Cuba que cuestan 3 veces más de lo que vale allá afuera. Creo que eso es lo que yo reflejo en la mayoría de los videos que hago en el otro canal, que es donde muestro mi día a día, los recorridos por Cuba, de cómo van las cosas. Recuerdo que hay un video donde les muestro un par de Adidas que en Dublín valen 45 euros y en Cuba valen 135. Y así con todos. Todo es así. El café aquí vale 3 veces más caro que en Estados Unidos. El mismo café, el café La Llave. Todos los cubanos saben cuál es. Aquí vale 3 veces más caro. Todo vale más caro. No se entiende por qué, porque se supone que se compra a precio minorista, las cosas se rebajan, en fin, se le compra a México, se le compra a todos los paisitos estos que hay por aquí, y están ahí mismo. No sé qué tan caro puede ser transportar eso desde aquí hasta allá para que en las tiendas en MLC las cosas cuesten tan caro, no se entiende. Entonces claramente los jóvenes se van. Hay muchos que quizás teniendo una propiedad como una casa en Cuba, prefieren venderla y usar ese dinero para irse para los volcanes. Se nota que esta entrevista es vieja porque ella está hablando de volcanes y ya eso de volcanes en Cuba ya trascendió. Aunque la gente se sigue yendo para Nicaragua, solamente por el hecho de salir de Cuba, de estar fuera de Cuba en una realidad diferente. Que incluso la vida en Nicaragua es más barata que en Cuba. Claro, hay que tener dólares, como todo. Parece que a Julita le está yendo mal después que se retiró. Fíjense que está trabajando para Cibercuba. Yo nunca imaginé que esto pudiera pasar. Que una personalidad como Julita Osendi trabajara para un medio independiente como Cibercuba. Nunca lo pensé, sin haber repercusiones, vamos a estar claros. Porque
Julita Osendi, vuelvo y le repito, es una figura pública cubana muy querida por la mayoría de nosotros los cubanos. Y ahí está, trabajando para Cibercuba. Muchos de estos deportistas, muchos de estos periodistas, comentaristas que hoy viven en la miseria, sencillamente no han tenido otra opción que trabajar para el Estado. Hay sectores en Cuba que no se liberan, que siempre van a estar bajo el control del Estado. Lo que tiene que ver con la hotelería, lo que tiene que ver con la auditoría, la fiscalización, la prensa, la medicina y seguro muchos otros más que ahora mismo en este momento no me vienen a la mente. Pero son sectores que el Estado no los va a dejar. El deporte también nunca va a ser privado, siempre va a pertenecer al Estado. ¿Qué pasa? Que te ofrecen entrenarte en una escuela donde en teoría es gratis. Todos sabemos que no hay nada gratis, ¿no? Que son escuelas públicas. Estudios que se costean con el presupuesto del Estado. Presupuesto del Estado que no viene del aire. ¿Qué pasa? Que en países como Cuba sí se podría decir que el Estado produce. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores que pertenecen al Estado. Entre ellos el deporte. Te entrenan, vas a las competencias, ganas un premio, se quedan con el dinero y te pagan una mensualidad. A la larga no vas a tener nada. Es como cuando eres dirigente, cuando eres cuadro, que si andas en un carro, tienes una laptop, tienes un tablet, tienes un teléfono celular petrolero, como decimos aquí, que tú no lo pagas, tienes internet en el teléfono para comentar en redes sociales todo el que diga algo contrario a los intereses de la revolución. Todo eso está muy bien, pero realmente no es tuyo. No es tuyo. Todo eso es prestado, son medios básicos de la empresa. Cuando usted se vaya o lo vayan, usted se queda sin todo eso. Se queda sin el teléfono, sin el tablet, sin la laptop, sin el carro. Se queda sin nada. Porque usted sencillamente lo que cobró siempre fue un salario que no le daba para comprarse todas esas cosas. Eso es lo que pasa. Y esto que estamos viendo es el resultado de las políticas económicas. Que hoy la gente se vaya no asusta a nadie. Es una cosa normal en Cuba. Déjenme saber en los comentarios lo que creen de todo lo que dijo Julita. Les pido nuevamente que se suscriban a ese canal. Espero que no me bajen el video, espero eso. Porque realmente me pareció interesante compartir este video con ustedes. Sí. Nada, los leo. Recuerden dejar un like, suscribirse a Soy Incompleto, que dicho sea de paso, era un programa de televisión en la televisión cubana. No sé qué hace como canal en YouTube. Y con esos comentarios de Julita. Y nada, familia, si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que nuestra familia continúe creciendo y compartan los videos para que lleguemos a más personas. Los quiero.